El origen de las sectas. La Iglesia de Cristo llegó a ser establecida en el año 33 después de Cristo, en la ciudad de Jerusalén. Todo lo cual está narrado en el libro de los Hechos, capítulo 2. Su desarrollo hasta antes del año 70, está en el mismo libro, en el cual podemos conocer su crecimiento, organización y obra. ¿Qué es la Iglesia de Cristo? La Iglesia de Cristo es el conjunto de personas que obedecen el Evangelio de Cristo, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3000 personas. Hechos capítulo 2, versos 40 y 41. No obstante, y tras la intrusión de los gnósticos, los apóstoles predijeron una desviación de la fe entre muchos de los obispos de las iglesias establecidas. Las doctrinas gnósticas, como diversas creencias y prácticas de otros pueblos, originadas en Egipto y Babilonia, llevarían a muchos creyentes a lo que a la postre sería, la Iglesia Católica Romana. Fue así que llegó la apostasía. La Biblia dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 29. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Primera Epístola a Timoteo 4, 1, 3. La idolatría y el gnosticismo se introdujeron entre la hermandad, y muchos se desviaron de la fe. En la primera epístola a Timoteo 4, 2, se habla de los espíritus engañadores. ¿Qué representan estos espíritus engañadores? Son falsos profetas, como lo explica el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. También leemos en la epístola a Timoteo, de la doctrina de demonios, lo cual representa la idolatría que los falsos profetas llevarían a muchas iglesias, enseñándoles que por medio de esos demonios, o ídolos, podrían comunicarse con Dios. Platón lo explica así: cada demonio es un ser intermedio entre Dios y el mortal. El hombre no se acerca directamente a Dios, sino que toda la relación y comunicación entre los dioses y los hombres se consigue con la mediación de demonios. Fueron estas doctrinas lo que a la postre llegó a ser la veneración de imágenes en la iglesia apóstata. La imagen de Júpiter, San Pedro, y de Semíramis, la reina virgen, con su hijo Tamuz, son ejemplos del sincretismo católico. Fue así que poco a poco, muchos creyentes se fueron desviando de la fe, y así, como para el año 611, se fuera formando la Iglesia Católica Romana. Debe tenerse en cuenta que, los cambios doctrinales que resultaron en la Iglesia romana, dieron inicio a partir del año 120, y no dejaron de llevarse a cabo, sino hasta el año 1950 después de Cristo. Algunos de los cambios y doctrinas que sufrieron los creyentes son las siguientes: agua bendita, arzobispado, primer credo, extrema unción, primer papa, misa latina, dogma del purgatorio, música gregoriana, veneración de reliquias, canonización de imágenes, celibato, sacramentos, indulgencias, la transubstanciación, la confesión auricular, el rociamiento, la tradición, libros apócrifos, la Inmaculada Concepción, la infalibilidad papal, la Asunción de María. Los padres intelectuales más sobresalientes que dieron forma y sentido a todas esas doctrinas, fueron San Jerónimo, quien fuera el traductor de la Biblia, Vulgata Latina, San Agustín, quien también presionó a Jerónimo para que dejara los libros apócrifos en su traducción bíblica, y Tomás de Aquino, quien también fuera apologista y filósofo. Cuando leemos las obras de Jerónimo y Agustín, se hace evidente que las doctrinas gnósticas influyeron enormemente en las doctrinas que formularon para la Iglesia apóstata. En el año 1054 después de Cristo, la primer gran división que sufrió la Iglesia Católica Romana, resultó en la fundación de la Iglesia Ortodoxa griega, teniendo como fundador a Enrique VIII.
Cuando hablamos de Enrique VIII, lo primero que viene a nuestra memoria es el recuerdo de un rey decapitador de esposas, habiendo decapitado a 2 de las 6 esposas que tuvo. Negó la autoridad del Papa, cuando éste se negó a divorciarlo de otra de ellas. Habiendo negado la autoridad del Papa, fundó su propia religión, la Iglesia Ortodoxa griega. Esta iglesia es muy parecida en su doctrina a la Iglesia romana, y hasta tienen su propio Papa, a quien llaman patriarca. En el año 1517, la Iglesia Católica sufrió otra división, la cual es conocida como la Reforma Protestante. Tras darse cuenta de la inmoralidad y deshonestidad de la Iglesia romana, Martín Lutero protestó, y se refugió en Alemania, donde recibió protección de los reyes, donde también pudo seguir con su movimiento. Al ver el ejemplo de Martín Lutero, negando los dogmas y contrayendo matrimonio, diversos sacerdotes imitaron su protesta contra Roma, por lo que, no pasó mucho tiempo cuando comenzaron a brotar más grupos opositores a la Iglesia romana. En la confusión, no se produjo algo bueno, sino todo lo contrario. Borracheras, fornicación, inmoralidad, robos, saqueos, asesinatos, etc. La Reforma Protestante aumentó la inmoralidad romana. Muchos reyes apoyaron el movimiento, para evitar que el Papa se adueñara de sus tierras. Luego, esta no fue solo una revolución religiosa, sino también política, donde, incluso, hubo guerras y muchos muertos, tanto protestantes, como católicos. Los personajes más sobresalientes de la Reforma Protestante, fueron Martín Lutero y Juan Calvino. Martín Lutero, ex sacerdote agustino, inició la Reforma Protestante. Nunca fue su intención fundar una nueva iglesia. No quería que sus seguidores llevaran su nombre. Enloqueció y decía hablar con el diablo. Se entregó a la glotonería y borrachera. Atacaba mucho a quien llamaba el Papa asno, hasta el día en que, después de mucho beber, se suicidó en su recámara. Juan Calvino, ex sacerdote agustino, dio forma y fama a las doctrinas gnósticas de San Agustín, tales como la depravación total del hombre, la predestinación incondicional, la perseverancia de los santos, la expiación limitada y la gracia irresistible. Inició su propia Inquisición, donde mató en la hoguera a muchos católicos, y también a Miguel Servet, acusado de negar la Trinidad y el bautismo de infantes. La Reforma Protestante resultó en muchos movimientos religiosos. La Iglesia Luterana en el año 1530. Ellos tomaron como fuente de autoridad a la Biblia, el Catecismo de Lutero y la Confesión de Augusta. La Iglesia Episcopal, fundada en el año 1534. Ellos tomaron como fuente de autoridad a la Biblia y a la obra de Juan Calvino, institución de la religión cristiana. La Iglesia Bautista, fundada en el año 1607. Su fundador fue John Smith. Ellos tomaron como fuente de autoridad a la Biblia y a las diversas confesiones o credos que cada división venera. La Iglesia Metodista, fundada por Juan Wesley en el año 1729. Su fuente de autoridad son la Biblia y el libro de disciplina. Todo esto mostró que la idea, sola escritura, no fuera sino un mito, siendo hoy en día una bonita frase, pero que no representa la realidad. Usted no puede ser miembro de alguna de esas denominaciones, si no acepta las otras fuentes de autoridad que tienen aparte de la Biblia. Después del año 1800, se produjo una proliferación de sectas que hasta el día de hoy no para. La Iglesia Mormona, fundada por José Smith en el año 1830. Su fuente de autoridad es la Biblia, pero, hasta donde esté bien traducida. También son fieles creyentes del Libro de Mormón, la perla de gran precio, entre muchas otras revelaciones que dicen dar sus apóstoles. Se distinguen por sus revelaciones, la doctrina de la poligamia, afirman que Jesús y Satanás son hermanos, profecías falsas y la promesa para varones, en la que se dice que gobernarán como dioses en un planeta con una multitud de esposas. Iglesia Adventista del Séptimo Día, fundada por la señora Helen White en el año 1844. Usan la Biblia y las profecías o revelaciones de su profetisa. Dicen guardar el sábado como día de adoración, y hablan en contra del domingo, como la marca de la bestia. Los Testigos de Jehová. Año 1884. Fundador, Carlos Russell. Su fuente de autoridad es la Biblia traducida por ellos mismos, y las publicaciones de la Sociedad Atalaya. Se han distinguido por haber profetizado el fin del mundo en varias ocasiones.
Tienen diversas doctrinas extrañas a la Biblia, entre las cuales se dice que Jesús es el arcángel Miguel, el paraíso terrenal para todo testigo de Jehová, y el cielo solo para 144.000 ungidos. No obstante, su oposición a las transfusiones de sangre ha sido la doctrina más peligrosa para quienes ingresan a esta secta, siendo que hay un buen número de personas que han perdido la vida por practicar dicha doctrina falsa. Los Pentecostales, año 1901. Fundador, Carlos Parán. Su fuente de autoridad son la Biblia, manuales, sueños, y supuestas revelaciones, lenguas y profecías que reciben, según dicen, de parte del Espíritu Santo mismo. Como vemos, las sectas todas tienen una central terrenal, o bien, un líder terrenal, así como la Biblia y algo más. Todas sufren del mismo pecado. Restaure su fe y vuelva a la Biblia. 1. Abandone toda tradición, manuales y credos humanos. 2. Vuelva sus ojos a la palabra de Dios, máxima autoridad en todo asunto espiritual. 3. Obedezca el Evangelio de Cristo, Él murió por usted, y resucitó de los muertos. ¿Cómo obedecer el Evangelio? Crea de corazón que Cristo es el Hijo de Dios, y reconózcalo como Señor de su vida. En Romanos 10, 9 y 10, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Arrepiéntase de sus pecados, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, Hechos 3, 19. Confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios. La Biblia dice, entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos 8, 36 al 38. Hágase sumergir en agua para el perdón de sus pecados. En Hechos 2, 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Persevere fiel en el camino del Señor, como lo hacían los primeros cristianos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, 42. Si usted quiere ser salvo necesita obedecer la verdad. Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 y 32. Si desea conocer más de la palabra de Dios, entonces le invitamos a que nos visite en internet, al sitio, Volviendo a la Biblia. La dirección electrónica es www.volviendoalabiblia.com.mx. Repito, www.volviendoalabiblia.com.mx. Esperamos su visita hoy mismo.